Nuestro invitado de hoy en la entrevista de Periodismo Libre es el doctor Elmer Montaña, destacado jurista del Valle del Cauca. Ha estado muy activo en las redes sociales en las últimas semanas, dando su opinión acerca de el intenso debate electoral que acaba de culminar en nuestro país. Muy buenas tardes, doctor Elmer Montaña. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias, muy amable por invitarme. Bueno, en primer lugar, usted nos dijo, doctor Montaña, en una entrevista con nuestro noticiero, que la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia de la República significaría también la llegada del totalitarismo, la amenaza del totalitarismo en nuestro país, porque detrás de él está Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted se sostiene en ese concepto? Sí, de hecho, los planteamientos del uribismo están en esa dirección. La propuesta que tiene hoy en día este partido de derecha, porque en las elecciones lo que surgió realmente en Colombia es un partido de derecha en el poder con múltiples matices, es la de acabar con las cortes e integrar una corte única. Yo creo que ese va a ser el gran objetivo inicial que se va a jugar el presidente Duque, y por supuesto también el desafío que tendrá la oposición de impedir que se cometa ese desafuero. Y en ese sentido pues van a ir acompañadas otras propuestas. El uribismo cree que va a obtener la mayoría en el Congreso de la República muy seguramente, y de esta manera pues podrá aprobar las leyes que considere necesarias. Muy seguramente va a trabajar en el sentido de destrozar los acuerdos de paz por vía de las reformas que prometió hacer, por ejemplo, en el tema de tierras. Los acuerdos de paz y las normas que se han desarrollado en ese sentido apuntan a que haya una restitución cierta y clara a las personas que fueron despojadas de sus tierras por los grupos paramilitares y los actores del conflicto armado. Y en ese sentido, el reclamo que le han hecho al uribismo y lo que pactó el uribismo con los sectores terratenientes que lo apoyaron es impedir que ese proceso de restitución de tierras se lleve a cabo. De suerte que ahí vamos a tener también una línea muy autoritaria y de desprotección de las víctimas. Otra marca, digamos, indeleble de ese totalitarismo del que yo hablo está en el hecho de que para el uribismo los líderes sociales y los defensores de derechos humanos todos son miembros del castrochavismo. Las palabras más duras y más desobligantes le son dirigidas a estos activistas sociales por cuenta del trabajo que hacen precisamente en la promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, y por supuesto que eso los va a poner en un gravísimo riesgo. Pero ¿no cree usted que esos más de 8 millones de votos obtenidos por Gustavo Petro y la Colombia Humana, por esa confluencia de organizaciones sociales, políticas alternativas, socialdemócratas, de izquierda, en la que también participaron muchos liberales y otras tendencias, no le hará fácil ese camino de hacer triza los acuerdos de paz al nuevo presidente? Bueno, lo primero que hay que decir frente a las elecciones de este 17 de junio es que nació ya allí un partido de derecha integrado por todos los partidos tradicionales que anteriormente conformaban el bipartidismo. Entonces uno podría decir que ha muerto el bipartidismo en Colombia. Y en segundo término también el nacimiento de lo que considero yo de una socialdemocracia que será la encargada de hacerle oposición a ese nuevo partido de derecha que está en el poder. Y esa oposición, que es una oposición, por supuesto, legitimada por 8 millones de votos, una oposición supremamente fuerte. Tenemos también un gobierno legitimado, eso hay que reconocerlo, con 10 millones de votos, pero esta oposición será la encargada de impedir que este gobierno de derecha destruya los acuerdos de paz. Ese va a ser el primer gran desafío que tendrá Gustavo Petro. Defender la existencia de la Justicia Especial para la Paz. Ya hemos visto cómo senadores del Centro Democrático han dicho que esa justicia hay que acabarla.
Pienso que la oposición en cabeza de Petro tendrá como misión defender no solamente la justicia especial para la paz, sino también la integridad de las Cortes e impedir que se lleve a cabo esa reforma a la justicia que plantea la derecha. Y por supuesto, defender la integridad de los acuerdos de paz. Porque si por vía de leyes se va a comenzar a desmontar paulatinamente lo acordado en La Habana, pues no vamos a tener acuerdos de paz y vamos a fracasar en el posconflicto. Tendrá entonces también Gustavo Petro el encargo de impedir, con la legitimidad que tiene, de que eso se lleve a cabo. Además, pues, de otras circunstancias que me parecen muy importantes, como el hecho de exigirle a este nuevo gobierno que lleve a cabo las políticas que sean necesarias para la protección de los líderes sociales que están siendo asesinados de manera sistemática, y en especial a los defensores de derechos humanos. La costa pacífica, que no le aportó votos a Duque, donde perdió el centro democrático y ganó mayoritariamente Petro, en esa costa pacífica están siendo asesinados los líderes sociales. Bueno, la oposición tendrá ahora el encargo de exigirle a este nuevo gobierno que implemente las políticas que sean necesarias para la protección de los mismos, entre otras cosas, frente a la inoperancia de una fiscalía y de las fuerzas militares que consideran que la mayor parte de estos crímenes tienen que ver con problemas de faldas. Se sigue manteniendo esa posición desafortunada cuando se sabe que son unos crímenes que se están llevando de forma sistemática por parte de organizaciones de extrema derecha, de grupos paramilitares que no se desmovilizaron y que de esa manera pretenden frenar, por supuesto, el trabajo que están desarrollando estos líderes en esos territorios. Había una gran certeza en muchos sectores en el sentido de que en esta oportunidad sí se iba a poder acceder a la presidencia de la República por parte de las fuerzas alternativas. Sin embargo, no se logró, pero se salió con un enorme caudal, con 8.030.000 votos, que constituye una votación inusitada, sin precedentes en la historia política de nuestro país. ¿Qué pudo incidir en que finalmente no se alcanzara la presidencia por parte de las fuerzas alternativas? Bueno, yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, ese reagrupamiento de la derecha y de los partidos del establecimiento ejerció mucha presión. El Partido Liberal, o lo que quedó del Partido Liberal, se entregó al uribismo. Yo creo que esto es prácticamente el entierro definitivo del Partido Liberal, pero es una fuerza importante que le sumó votos a Duque. El Cambio Radical, que es un partido que maneja una maquinaria muy importante, también se reactivó en la costa, y con el aval de los Char, pues cambiaron de alguna manera los apoyos que estaban inicialmente a favor de Petro. Esto demuestra que esa maquinaria sí sirvió, fue utilizada en la costa atlántica, porque de la primera vuelta a la segunda hubo cambios significativos en la costa atlántica en relación con la votación. ¿Pero le parece que lo de Antioquia también es de lo más preocupante? Una enorme cantidad, más de 1 millón de votos a favor de Duque en diferencia frente a la votación de Petro, pues es un punto de partida muy importante para la extrema derecha. Bueno, allí, digamos, hubo una gran influencia del empresariado. Entre otras cosas, un empresariado que, además de brindarle el apoyo económico a Duque, tuvo el descaro de desinformar a los trabajadores, no solamente de invitarlos a votar por Duque, que ya, digamos, podría ser censurable, porque los dueños de las empresas invitando a sus trabajadores a que tienen que votar por un determinado candidato puede que no suene muy ético, pero lo que sí resulta absolutamente inaceptable es que le hayan mentido a los trabajadores. Entonces hubo muchos empresarios que le dijeron a la gente, a sus empleados, que si llegaba Gustavo Petro al poder, la empresa iba a desaparecer. Hubo aquí un caso incluso bastante publicitado en donde aparece el candidato Duque en Boyacá, hablándole a unos campesinos de unos sembrados de flores, en donde les decía que si ganaba el otro candidato le iban a quitar las empresas y se iban a quedar en la calle, etc. Entonces, ese empresariado influyó no solamente desde el punto de vista económico, sino también transmitiendo información falsa en relación con lo que sería la presidencia de Gustavo Petro.
Y hay otros elementos adicionales. El papel que jugó la prensa, que fue muy desafortunado. Yo creo que estas elecciones también tienen que llevar a los periodistas a hacer una profunda reflexión sobre su oficio. La democracia colombiana ha estado parada en los últimos años en dos pilares que han sido supremamente importantes. Por un lado, la administración de justicia y por otro lado, la prensa libre e independiente. Esos dos pilares han impedido que este país prácticamente naufrague. La administración de justicia ha sufrido durísimos golpes, ha perdido muchísima credibilidad por cuenta de los escándalos de corrupción en los que se han visto inmersos magistrados, fiscales, etcétera. De suerte que esa administración de justicia ya está muy debilitada. Lo que quedaba, digamos, como reservorio de la democracia colombiana era la prensa libre, la prensa independiente, la prensa con su veracidad, su imparcialidad, transmitiéndole la información real a los ciudadanos. Y lo que vimos en estas elecciones fue periodistas que no solamente editorializaban todos los días a favor de Duque y en contra de Petro, sino que distorsionaban la realidad, distorsionaban las propuestas de Gustavo Petro de una manera dolosa, malintencionada, para sembrarle miedo a la comunidad, a los electores. El cuento del castrochavismo lo repetían como un mantra muchos periodistas todos los días. El cuento de que Petro iba a expropiar a todo el mundo lo repetían de manera infatigable. Que iban a cerrar inclusive periodistas que llegaron también a hacer eco al despropósito de decir que Petro iba a cerrar las iglesias evangélicas o que las iba a convertir, como ocurrió aquí en la ciudad por parte de algún comentarista que decía que las iba a convertir en centros de santería porque eso se había pactado en los acuerdos de La Habana. Es decir, toda una serie de mentiras que desvirtúan, por supuesto, la labor que debe llevar a cabo el periodista, que es transmitirle la verdad a las personas, al público. Y en ese sentido, vuelvo y repito, se tiene que hacer una profunda reflexión porque esa prensa influyó negativamente en la campaña de Gustavo Petro. Y ahí, digamos, hay otros elementos adicionales. Los paramilitares, los políticos cuestionados por paramilitarismo, que están incluso en la cárcel, y algunos jefes paramilitares expresaron públicamente su beneplácito o su apoyo a la candidatura de Duque. Y ese apoyo que ellos expresaron pues fue atendido muy seguramente por las personas que a ellos lo siguen, y eso genera también una presión en el electorado. Y todos los partidos tradicionales, Cambio Radical, el de la U, el liberal, el conservador, los protestantes, Mira, Colombia Libre Justos, etcétera, etcétera, también configurando una coalición inusitada para defender desde sus ópticas la candidatura de Duque. Y la prensa cerró filas, los grandes medios de comunicación cerraron filas en torno a este candidato y le cerraron la posibilidad de que Petro expresara como correspondía, de manera libre, pues sus planteamientos, hasta el punto de que en el último debate el canal institucional, en vez de transmitir el debate del único candidato que lo cumplió, se dedicó a transmitir una grabación hecha de una entrevista previa con el candidato Duque. Sí, hubo realmente un desequilibrio informativo que desprestigia muchísimo la prensa. Bueno, no toda, porque hay que reconocer que hubo periodistas que se mantuvieron imparciales, que fueron objetivos, algunos medios de comunicación, muy pocos, que trataron de mantener su imparcialidad y de ser objetivos. Pero la gran mayoría, la prensa que influye y los periodistas que influyen, sí estuvieron a favor de Duque. Y esto pone sobre el tapete algo que usted ha planteado, es el debate ético y además de eso, la importancia de la democratización de la información y de la opinión en nuestro país, en el que los medios alternativos pues están jugando un papel importante, pero no les alcanza por las dificultades que afrontan para llegar a los grandes conglomerados. Muchas gracias, doctor Elmer Montaña, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Gracias, muy amables, y bueno, yo le quiero decir en lo particular que realmente me siento muy satisfecho por lo que ocurrió, y ojalá mantengamos ese optimismo y mantengamos ese deseo de cambio y de transformación de este país. Eso es posible y lo haremos posible dentro de 4 años. Vamos a un corte de mensajes y volvemos.